Lunes 5 de marzo, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual recorrido por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Hoy como cada lunes nos acompaña Francisco Pollato. Paco, bienvenido. Hola, buenos días. Como saben, director de ABC Córdoba. Hoy, bueno, vamos a empezar directamente por el fútbol, porque es de hecho buena parte de las portadas de Córdoba son para el Córdoba. Así, el diario Córdoba, 4 columnas en su portada con foto. El Córdoba consigue en Alcorcón un triunfo vital para la permanencia. Y vemos ahí una foto que firma Sergio Reyesa, supongo que es de la agencia. El conjunto blanquiverde se coloca a 8 puntos de los puestos de salvación. El equipo de Sandoval remonta el gol local y suma 2 victorias consecutivas o seguidas, dice. El diario El Día, foto a 5 columnas, aunque el titular es otro, luego lo veremos. Más pasos para crecer. Aitami corre tras el 1-2, el resultado definitivo. Foto de agencia, y ABC, la foto también, la página 1 completa, para en este caso también Aitami, quien anotó el segundo gol. Aitami celebra el segundo tanto del Alcorcón, también foto de agencia. El Córdoba sigue creyendo en el milagro. Segunda victoria consecutiva con remontada en Alcorcón que acerca la salvación a 8 puntos. La verdad es que, como dicen los periódicos, Paco, es una sensación como de que se puede, de un acto de fe que se va cumpliendo. Y luego, además, no sé, otra circunstancia que tú que sigues más el fútbol que yo, los dos partidos últimos se han remontado. Veníamos de la tónica contraria, que nos remontaban los partidos a nosotros. Sí, yo creo que esa es la lectura más positiva que hay que hacer o que se puede hacer, porque indudablemente la salvación sigue estando muy complicada. Yo creo que no hay que perder ese punto de realismo de que está a 8 puntos y es muy, muy difícil. Pero sí es cierto que en 2 partidos el Córdoba ha conseguido algo que no hemos visto en toda la temporada, y es el factor anímico, el psicológico, que además en los últimos meses estaba influyendo de una manera muy negativa, porque partidos en los que podía haber sacado más tajada, por decirlo de alguna forma, se ha perdido en esa falta de impulso, de remontada, de coraje, por decirlo de alguna forma. Es cierto que estos 2 últimos partidos se ha visto lo contrario. El Córdoba ha remontado, ha ganado 2 veces, 2 partidos seguidos, se coloca a 8 puntos, y el factor anímico y la cohesión de un equipo que prácticamente se ha hecho nuevo en pocas semanas, pues empieza a dar sus frutos. También la llegada de un entrenador muy experimentado al que se le empiezan a ver resortes y maneras prácticas de sacar adelante unos partidos, pues que en el caso de ayer era muy complicado, porque el Alcorcón no perdía en casa desde el mes de octubre. Y el Córdoba llevaba 7 meses sin ganar un partido fuera del Arcángel, con lo cual le da más valor a ese triunfo. Yo creo que al menos lo que se produce es un cambio de rumbo, un cambio de senda que invita a la esperanza, ¿no? Como digo, es muy difícil. Nosotros hemos optado por la palabra milagro en la portada, porque si se produjera esa salvación, que ojalá sea así, prácticamente se puede hablar de un milagro. Muy pocos equipos, o casi ninguno, ha conseguido esa remontada en este tramo final de Liga, y esperemos que estos mimbres que se han puesto sobre la mesa y que ya están dando sus frutos, pues tengan continuidad, que es lo que necesita el equipo. Claro, porque la diferencia que tiene el Córdoba con respecto al Nastic, que es el que marca ahora el descenso, es la que tiene el Atlético de Madrid frente al Barcelona. Claro, la diferencia es que el Nastic no es el Barcelona, es más fácil que pinche el Nastic que lo haga el Barcelona. Quiero decir esto porque también esta semana, ya última, está viendo como el resto de equipos están pinchando, el resto de los rivales directos del Córdoba. Quizás sea un poco más asequible que se pensaba hace un par de meses. Indudablemente es mucho mejor la situación que hace 2 o 3 semanas, ¿no? Donde estábamos a 13 puntos, si no recuerdo mal, o incluso 11 o 12, y ya estamos a 8. Y eso ha sido en poco tiempo. Aquí es muy importante la inercia de los equipos en el tramo final de la Liga. Equipos que se han podido comportar bien en los 2 primeros tercios que ya han transcurrido, y que sin embargo ahora pueden empezar una línea descendente, o que empiezan a pinchar, y si el Córdoba es capaz de cuajar esta línea ascendente, eso todavía influye más. Es decir, no es lo mismo que el Córdoba afronte ya cualquier partido sabiendo que es capaz de ganarlos, que un equipo que sigue arrastrando esa cojera, o que entra en una dinámica de tropiezos, de empates. Insisto, yo creo que además de los refuerzos en el equipo, el factor psicológico es muy importante en el tramo final de temporada, y ojalá el Córdoba físicamente y mentalmente sea capaz de mantener esta buena sintonía que ha encontrado. Bueno, pues confiemos en que sea así, que 8 puntos en fútbol en tantas jornadas es posible, aunque como dice Paco, todavía estamos muy lejos de la salvación. Vamos con titulares. Bueno, el del Córdoba lo hemos visto. El diario El Día elige para la portada el lunes una estadística más. Saben que los lunes son muy propicios para
las estadísticas. Titula el diario El Día: el abandono escolar disminuye en Córdoba, pero aún roza el 25%. Córdoba, la provincia con menor abandono escolar, prematuro lo llaman, no sé cómo es la palabra exacta, de Andalucía, pero aún así vemos que solo 65% consigue ir al curso en el que le corresponde y que la cuarta parte de los alumnos de 18 a 24 años no estudia. Se ha culpado muchas veces a la ESO, Paco, de este abandono, porque se ha subido la obligatoriedad, con lo cual ha obligado a personas que no quieren estudiar realmente, sin incorporarse al mercado laboral antes, a seguir estudiando hasta que por fin lo dejan. No sé si es que el sistema es perverso en ese sentido y condena al abandono. Llevas razón, en parte lo que dices, ¿no? Quizás antes en la EGB, los que somos de la EGB, esa discriminación se producía a los 14 años, que era una edad en la que ya aquel que no quería seguir estudiando podía no hacerlo y dedicarse o bien a una formación profesional o directamente empezaba a entrar en el mercado laboral como aprendiz en alguna profesión, y los que queríamos estudiar pues seguíamos por la vía del bachillerato. Tendría que matizar, porque he tenido ocasión de leerme la información, que se refieren a datos de los 18 a los 24 años. Y ahí hay un intervalo de 16 a 18 que considero que es muy importante para saber valorar esa incidencia del abandono escolar, porque la enseñanza obligatoria es hasta los 16 años, pero de 16 a 18, esa mayoría de edad o ese periodo de transición a la mayoría de edad, si supiéramos o si pudiéramos dar el dato concreto de ese abandono, sí sería más llamativo para ver exactamente lo que tú comentas, ¿no? Esos chavales que van arrastrando cursos en la ESO prácticamente dejándose llevar sin interés o muy poco interés por estudiar. Porque le obligan, básicamente. Porque tienen que estar en clase, y que luego son aquellos que o bien pasan directamente al mercado laboral o bien ya se dedican por un ciclo medio o superior de formación profesional intentando buscar una salida más concreta, que no son todos ellos, pero sí es cierto que el porcentaje no es de los más altos de Andalucía, pero sigue siendo bastante indicativo. Estamos hablando de unos porcentajes de 1 de cada 4 prácticamente, con lo cual redunda un poco en una cuestión que hemos comentado algunas veces aquí sobre el mercado laboral de Córdoba, que es un mercado laboral donde los recursos humanos tienen un nivel medio formativo bajo, lo cual dificulta luego el encontrar trabajo, el que si te has quedado en paro reengancharte sea más difícil, requieras de una continua formación o entres en un bucle en el que solamente hayas trabajo en determinados puestos que son muy inestables, muy temporales y que no te permiten tener unas garantías de un trabajo a medio plazo. Sí, en Andalucía es muy frecuente, sobre todo en el término rural, que el chaval abandone la escuela para dedicarse a la faena del campo, sí. Sabemos cómo funciona, y la capital, pues, los chavales abandonan y se dedican pues, al trabajo precario, sí, de la hostelería o del comercio. Sector servicios, sí. Sector servicios, que son los dos grandes monocultivos, desgraciadamente, de la economía cordobesa, que son los que se van moviendo a lo largo del año y donde oscila la cifra del paro. Cuando llega la época del campo baja el paro, cuando llega la época buena del turismo, de los servicios, pues baja también el paro, pero porque se produce esa entrada masiva en el mercado laboral muy temporal, claro. Sí. Cada vez que hablamos de educación, hablamos de un pacto nacional de educación. Saben que es muy frecuente en este país que cuando hay un cambio de gobierno se produce un cambio en la normativa de la educación. Hace poco hubo algún tirón de oreja a la LOMCE en el nivel de los tribunales, y seguimos sin resolver ese asunto. Hay sistemas por ahí en Europa que están muy consolidados, que llevan muchísimo tiempo sin cambiar el sistema educativo, lo modifican, pero no hasta el punto que en España, que es de la EGB que tú citabas antes, se pasó a la LOCSE, la ley de Zapatero, la ley luego de Wert. Sin embargo, no conseguimos consolidar un sistema educativo. Porque la educación no es una prioridad en este país para la clase política. Si fuese una prioridad, indudablemente esto estaría blindado, como las pensiones de las que tanto se está hablando ahora están blindadas, por decirlo de alguna forma, con un pacto de Toledo. No existe un pacto nacional por la educación. ¿Por qué? Pues yo creo que el ejemplo más claro de ello lo tenemos en Cataluña. El uso pernicioso, politizado, demagógico, manipulador de la educación tiene sus resultados y sus consecuencias negativas en este caso, que es lo que está sucediendo en Cataluña. Para un partido político la educación, el sistema educativo es algo muy goloso, es un caramelo que tiene mucho veneno, y para una sociedad es muy dañino que no se sepa considerar a la educación como una absoluta prioridad, igual que se considera la sanidad, igual que se considera las pensiones, que en eso estamos todos de acuerdo. Pues yo creo que la educación tendría que ser lo mismo, un pacto para no mover la educación, no cambiar los contenidos continuamente, no hacer política con los contenidos, ponernos de acuerdo en unos contenidos, otorgarle más autoridad a los profesores
permitir que los problemas que hay de convivencia escolar, de acoso, se puedan resolver mejor, porque al final en todo, en la sociedad de dentro de 20 años, está en la educación, está en los chavales que están hoy en primaria y están dando clase ahora mismo, está la sociedad del futuro, con lo cual es muy importante lo que tenemos en nuestras manos. Y desgraciadamente parece que los políticos no se lo toman en serio, y tú lo decías antes, hemos ido de una ley como era la EGB, con muy pocos recursos. Comparar la EGB con los recursos que hay hoy en día es como si hablásemos de una ley del tercer mundo, pero sin embargo una ley que ha dado muy buenos resultados, porque hoy en día la generación que está tirando del carro en España salió de la EGB. Sin embargo, ya estamos viendo cuáles son los problemas que hay de generaciones que salen de la LOCSE o de las que ahora están aprendiendo con la LONCE, que tienen sus cosas malas y sus cosas buenas, pero que hay más lagunas. Indudablemente hay generaciones de la LOCSE que han salido, que han estudiado y que se están formando, que son muy válidas, pero cada vez hay más problemas porque cada vez hay menos interés en crear un solo cuerpo, una sola ley que sirva para 10 o 20 años. Efectivamente, que se mantenga el tiempo. Hablando del pacto de Estado, otra vez hoy en la portada, en la página 2, el tema del agua. Estamos en una temporada de borrasca, mucha agua, y esto que pasa un poco como con las tormentas, hasta que no truena no te acuerdas de que hay problemas con la sequía. Ahora, parece un sinsentido hablar de sequía con la que está cayendo, pero cierto es que tenemos un problema endémico con la sequía y que parece además que se va a mantener en el tiempo. Dice, lo están leyendo, PP y PSOE impulsan un pacto de Estado del agua para una gestión común. Quizá también ese sea otro hándicap que ha tenido siempre el agua. Las gestiones, los reinos de taifas que se han ido creando, las confederaciones hidrográficas, la del Mediterráneo muy deficitaria, o al menos la de Júcar y Segura, la del norte Sobrá porque tienen cuenca muy cortita. ¿Haría falta ponerse también de acuerdo en ese sentido? Estamos hablando de otro tema estratégico, no sé si hasta el punto de la educación, pero casi, porque aquí en España se ha territorializado el agua hasta el punto de que el agua, que podríamos entender que no pertenece a nadie y pertenece a todo el mundo, pues se ha convertido también en un elemento diferenciador y de posesión absoluta, creando divergencias muy importantes entre la España húmeda y la España seca. No se puede entender que en una cuenca se esté desperdiciando agua y que en otra cuenca haya problemas auténticos para tener ese agua y para que ese agua sirva de cara a su sistema de regadío, de agricultura, como puede estar pasando ahora mismo en Andalucía o en Murcia o en aquellas zonas donde hay más problemas de este tipo. Se hace necesario, pero que sea verdadero el pacto, ¿no? Porque queda muy bien que se está negociando y que se están planteando medidas para ponerse de acuerdo, pero hay que recordar que cuando llegó Zapatero al gobierno rompió esa baraja y tiró por la calle de en medio con el tema de los trasvases, del plan hidrológico, creando además diferencias políticas muy importantes entre unas comunidades y otras. Yo creo que con el agua es otro tema angular con el que no se puede jugar. Este tema de trasvases, el tema de desaladoras también. Desaladoras que no sirvieron para nada. Claro, que hubo un programa costosísimo, por cierto, para desalinizar el agua, que ahora vuelve otra vez, el PSOE vuelve a proponer, a plantear un sistema de desalación del agua. Claro, porque estamos en una situación meteorológicamente, la sequía cada vez la vemos, cada año que pasa, como un problema que se va agravando. Y aquí en Andalucía vemos que se están pidiendo alternativas para cuando llegan esos periodos de sequía que se mantengan los niveles de rendimiento en el campo. No se quieren construir más pantanos, se piden alternativas de gestionar mucho mejor el agua que consumen los agricultores, que es el que consume la mayoría de agua, pero la tarifa eléctrica es muy alta, con lo cual una de esas alternativas acaba siendo el trasvase, la necesidad de repartir de manera más equitativa el agua. Entre tanto se ponen de acuerdo en ello, que es bastante complicado, pues las desalinizadoras, que sean otra vez una alternativa, son muy costosas y se han demostrado que no sirvieron para nada, indudablemente. Sí. Hay que recordar además que las cuencas no son unas rayas que se hace de pronto en el campo. O sea, entre la cuenca del Tajo y del Segura es que la gotita caiga a una cuarta del monte o al siguiente, que va para un lado o va para el otro. Porque a veces pensamos que tengan agua de Toledo a Murcia, no es exactamente eso. Son de cabecera a cabecera, que las comarcas son muy cercanas y por eso a veces no es comprensible esa falta de solidaridad. Hablando de agua, trae el diario Córdoba en su portada que el temporal pone en aviso amarillo a todas las comarcas de Córdoba por fuerte racha de viento. Esto de las alertas es un tema técnico, porque realmente no da sensación de que estamos en peligro. Es decir, hemos visto mucho viento la semana pasada, mucha agua el fin de semana,
Pero quizás nosotros estamos preparados para ese tipo de inclemencias, que son, creo yo, bastante menos inhabituales de lo que parece. Bueno, las previsiones de rachas de viento, que son de 70 o 80 kilómetros por hora, quedan lejos de lo que se puede vivir en los litorales del norte o incluso se ha vivido en el sur estos días atrás. Sí es verdad que el factor viento, que es el que hoy provoca esa alerta amarilla, ha causado estos días atrás muchas incidencias, ¿no? Creo que vamos ya por casi 300 incidencias en estos últimos días en Córdoba o en la provincia. Bueno, pues con caída de árboles, caída de muros, cascotes, algún accidente que se provoca. Y esas son realmente las cuestiones más peligrosas que la lluvia persistente que estamos teniendo, que luego tiene su lado positivo, pues son las que originan esa alerta y esa preocupación, ¿no? Que bueno, también hemos visto que en el litoral andaluz ha sido devastador el efecto de este temporal, de ESMA, llevándose por delante hasta faros, ¿no? en algunos puntos de la orografía de Huelva. 200 litros, dice el diario El Día, que ha soltado esta borrasca en estos últimos días de la provincia. 200 litros que en teoría, como eso ha pasado mucho tiempo, en una semana, debería no afectar tanto a la cotidianidad. Quiero decir con esto que una alcantarilla debe chupar 200 litros sin problema en una semana, diciendo que te caigan de pronto en una hora. Sin embargo, estamos viendo cómo seguimos acordándonos, decíamos antes de Santa Bárbara, cuando truena solo, y se sigue sin acometer las actuaciones que luego eviten que pasen estas cosas con balsas, con algún accidente que ha habido por aquaplaning, porque seguimos sin prepararnos para una situación que se repite año, casi temporada tras temporada. Sí, normalmente, por mucha labor preventiva que haya, siempre nos coge el agua un poco fuera de juego, ¿no? Demos gracias a que, como tú decías, la caída de la lluvia estos días ha sido bastante paulatina, que no ha sido una gran tromba de agua en pocas horas, que ahí los invernales, las alcantarillas, son las que hubiesen sacado las vergüenzas de esa limpieza que no ha faltado, ¿no? Sí, estamos viendo casi todas las calles ahora mismo de Córdoba llenas de naranja, porque estamos en la recogida de la naranja y bueno, y el viento ha agitado mucho. Se recogen solas. Pero en principio, bueno, parece que la situación está bastante controlada en ese sentido, aunque siempre quedan en evidencia algunas tareas que se pueden acometer, de limpieza de arroyos, algunos arroyos que ya van llenos, que han desbordado agua. Bueno, de momento, salvo algunos problemas que ha habido en Alcolea, me parece, y en Cerro Muriano, que han sido los más llamativos, pues prácticamente está pasando de manera honrosa este temporal sin que debamos preocuparnos mucho más. Por eso decía que son alertas técnicas. El AEMET detecta, prevé o pronostica una serie de circunstancias meteorológicas y salta alerta 80 km por hora, alerta amarilla en viento. Si va a llover no sé cuántos centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, salta alerta amarilla. Igual que en verano, a partir de 40 grados, pues alerta naranja, más de 40 grados, aviso rojo. Y el amarillo es el menor de las alertas, está el rojo el máximo, la naranja, o sea que tampoco veamos palabra aviso amarillo y pensemos que es que hay que echarse piedra a los bolsillos. Solamente que va a ser un día muy ventoso, y no en Córdoba, sino que creo que la alerta amarilla era en el sur de la provincia y en el norte. Efectivamente. Seguimos con los sumarios. Por ejemplo, dice el diario ABC, hablando del sur de la provincia, que DECOP aspira a convertirse en el mayor productor de frutos secos del sur de España. DECOP, saben, en la cooperativa, que viene después de muchas fusiones, la marca quizás más efectiva sea Carbonell, para que nos hagamos una idea de por dónde viene DECOP, y que ha descubierto también la almendra fundamentalmente y la opción de exportar productos fuera de nuestro país. Yo cuando veo que DECOP abre una línea que no es el olivo, la verdad que me motiva, porque sabe que yo no soy muy de monocultivo y me da la sensación de que hemos puesto todos los huevos en el mismo cesto con el tema del olivar. Bueno, el olivar ha sido y seguirá siendo el cultivo estratégico, el que más renta trae, el que más empleo genera, el que más dividendos da y ahora mismo por el precio del aceite más, ¿no? Y ahora mismo el mercado olivarero está en una situación bastante positiva. ¿Qué ocurre con los frutos secos? Porque se ha convertido en los últimos años en uno de los cultivos estratégicos para todos aquellos que se dedican al mundo del campo. No hay que olvidar que en Córdoba, en una aldea de Priego, además, tenemos una de las empresas de almendras más potentes de España, que son Almendras Morales, con una capacidad de cultivo potentísima, pero desde siempre. Y en los últimos 10 años, claro, en el campo lo que se produce es una especie de sondeos de aquellos cultivos que se van dejando porque son poco rentables y se van gastando. Y los frutos secos se ha convertido ahora en un sector estratégico que parecía que iba a ser flor de un día, pero está durando mucho más. De ahí esa diversificación de DECOP, que evidentemente lo que busca es
aparte de velar por su negocio, compensar las oscilaciones que pueda haber en el tema aceitero. Pero evidentemente que una gran empresa, un gran conjunto de cooperativas como es DECOOP, con una gran, aunque tiene su sede en Antequera, tiene una gran implantación en Córdoba, y de la que siempre se ha hablado, de grandes fusiones, incluso de esa teórica fusión con COVAP y DECOOP son las dos grandes cooperativas ahora mismo que existen en Andalucía en cuanto a agroalimentación, pues que mueva ficha en este sentido es muy orientativo en el sector y es muy significativo porque no se dan pasos así como así. DECOOP nació, para que recuerden, de la fusión de Cordoliva y Ojiblanca, la gran cooperativa del norte de Málaga, Cordoliva del Sur, se creó primero, se quedó como Ojiblanca y luego pasó a DECOOP. En el sentido este del aceite, Paco, la salida del Reino Unido de la Unión Europea puede alterar las políticas agrarias comunes porque va a haber menos dinero probablemente para repartir, ¿no? Bueno, sí, esa es una de las cuestiones que ahora mismo ya se están debatiendo, que se ha cruzado con lo que es la nueva política agraria común que tiene que venir a partir del año 2020, porque ahora mismo la tenemos ya pactada hasta 2020, pero ya se empieza a hablar a partir de ese año cómo va a ser. Y una de las primeras cuestiones que se han puesto sobre la mesa, producto de esas aportaciones que van a desaparecer del Reino Unido, es la posibilidad de que los países de origen cofinancien esas ayudas, es decir, que no todo el dinero venga de Bruselas, sino que Bruselas mande un poco y el Estado, cada Estado, en este caso España, ponga otra parte, con lo cual eso nos perjudica porque España no deja de ser uno de los grandes perceptores de ayudas de la Unión Europea para el campo, Andalucía, sobre todo España, y Córdoba, pues una de las provincias que más percibe. Yo creo que estamos en torno a los 350 o 400 millones de euros que cada año vienen al campo cordobés de la Unión Europea. Si entramos en esos recortes y en esos ajustes, pues evidentemente eso va a influir de manera negativa. Sí, por eso decía yo lo de todos los huevos de esto, porque además, por ejemplo, Donald Trump te ha cambiado su política arancelaria también. Por ahora no está afectando el aceite, se ha quedado con la aceituna negra y poca cosa más, pero nadie dice que mañana se le va a cruce la pinza a este hombre y también restrinja las exportaciones hacia ese país. Sí, bueno, no es que sean unas grandes exportaciones, pero nos puede hacer daño, porque ahora mismo el aceite los productores de aceite están haciendo un gran trabajo para buscar nuevos mercados que salgan de los tradicionales. Se tiene que competir con Italia, que es un país muy fuerte en cuanto a la comercialización de aceite en Estados Unidos. Ese sí que es el principal referente para ello del aceite de oliva ahora mismo, pero nosotros competimos con Italia, con Grecia, con Túnez, con países que poco a poco se van sumando a la producción de aceite, que ahora mismo está siendo rentable, y nosotros, por otro lado, estamos intentando entrar en mercados asiáticos, en mercados pues, del Pacífico, que son mercados que necesitan mucho tiempo para entrar, para cuajar y para vender en las dimensiones en las que se puede vender aquí o en Europa. Vamos a ir avanzando. Trae el diario Córdoba en la portada hoy una especie de, también un balance sobre la ley de segunda oportunidad. Dice que encuentra poco interés en Córdoba y que solo se han registrado 33 casos desde que entró en vigor la norma en el año 2015. Una norma que, si recuerdan, lo que pretendía era que aquel hombre, aquella mujer, aquel emprendedor que no pudiera seguir adelante su negocio, no se arruinara con el negocio, sino que pudiera apartar un poco la deuda, aparcarla, negociarla y empezar otra vez. A pesar de que esa ley parecía que en principio podía abrir ese camino, no se está acogiendo prácticamente nadie esta fórmula. Bueno, también toca mucho a las familias. Esto quizás sea la parte menos empresarial, las personas físicas, ¿no? Nosotros damos una información en ABC hace una semana o así, el número se elevaba ya a 50. En Córdoba todavía no se ha producido ninguna sentencia al respecto, en otras provincias sí, incluso favorable a estas personas que, bueno, en casa, en familia, tienen una cantidad de deuda pues que no pueden seguir adelante, igual que hace una empresa, pues se acogen a una especie de concurso de acreedores, pero para estas personas, efectivamente. Entonces yo creo que aquí lo que influye, por una parte, el desconocimiento de esta posibilidad, siempre que en una familia cae una losa como las grandes deudas, pues se opta por otras medidas mucho más drásticas. Falta pedagogía en ese sentido, y luego es verdad que la ley es bastante restrictiva y exigente a la hora de dar pábulo y de dar posibilidad o segunda oportunidad a estas familias, porque creo que no debes tener deudas, no debes haber renunciado a un trabajo que te hayan ofrecido en los últimos años, no haber estado incurso en procedimientos de deudas con la administración, en fin, hay un galimatía importante de requisitos que entre el desconocimiento y entre que hace poco atractiva acogerse a la ley, pues se convierte en un instrumento poco útil, ¿no? Porque en realidad no solo en estos años de crisis las empresas lo han pasado muy mal, básicamente quienes lo han pasado muy mal han sido las familias, ¿no?
y se han visto fuera de sus casas, lo han perdido todo, y quizá hubiese sido una ley pues que hubiese tenido mucho más sentido y más funcionalidad, eso sí es cierto. Bueno, pues ahí vemos ese balance y, como decía Paco, la evolución de esa aplicación. El diario ABC, vamos saltando, habla de la escuela de hostelería. Lleva mucho tiempo cerrada y la noticia es que el PP urge al cogobierno a recuperarla. La escuela de hostelería, como otras escuelas profesionales, tuvieron la crisis también, sufrieron la crisis, la falta de recursos, también le pasó con la joyería, le pasó con la madera, le pasó con el textil, y la de Córdoba, que funcionaba bastante bien, había además un acuerdo público-privado para que la gestionara Ostecor, a partir de Campos, sí, o viceversa, y al final aquello ni para ti ni para mí se quedó cerrado. Bueno, la situación es bastante rocambolesca porque además la gastronomía, que vive un momento importante, significativo y que se ha convertido en una salida profesional muy interesante, bueno, pues se encuentra que con una instalación municipal lleva más de un año cerrada, porque hace más de un año prácticamente el ayuntamiento puso de patitas en la calle a Bodegas Campos, que era la empresa privada que se estaba encargando de gestionar esos cursos. Claro, ante la falta de dinero procedente de los cursos de formación de la Junta de Andalucía, que prácticamente se desbloqueó hace año y medio, pues todo se convirtió en un problema, ¿no? Prácticamente los cursos que Bodegas Campos impartía eran privados, no tenían ese soporte de fondos públicos. Cuando se invita a Bodegas Campos a que se marche, el ayuntamiento, en este caso el área del PSOE, que es la responsable de la Escuela de Hostelería, promete que la va a reabrir con un nuevo proyecto, un nuevo formato de Escuela de Hostelería, pero seguimos esperando. Y en esa espera, Bodegas Campos le ha dado tiempo de montar su propia Escuela de Hostelería, que ya está funcionando, e incluso en esos cursos de formación de la Junta de Andalucía se han visto beneficiadas otras iniciativas en Córdoba, algunas de ellas vinculadas a la CECO, pero en la provincia, para seguir formando pues camareros, cocineros, jefes de sala, que es una de las patas que demanda en el mercado hostelero pues los empresarios, ¿no? Y hay que recordar que en Córdoba tenemos una magnífica escuela de hostelería en el Instituto Gran Capitán, de la cual han salido pues grandes cocineros que están en Córdoba, como el caso de Paco Morales o de Kiko García, y otros que están triunfando fuera de Córdoba, bueno, pues con estrellas Michelin y a la máxima altura, ¿no? Yo creo que hay que apostar y seguir apostando por la escuela de hostelería y resolver ese bloqueo que tiene el ayuntamiento desde hace más de un año en esa instalación. Vamos terminando, queda un par de asuntos por ahí, por ejemplo el tema de las pensiones. Dice el diario Córdoba que el Estado destina 1.540 millones de euros a la provincia para las pensiones. Es poco dinero, cuando se reparte entre muchos pensionistas sale que la pensión de Córdoba es de las más bajas de España, creo que eso está por detrás de Lugo y Orense, por detrás nuestra. Es un problema que el 17 habrá una nueva concentración y parece que los pensionistas no se van a conformar en esta ocasión con esa subida. Bueno, que la pensión media de Córdoba sea baja es un problema que se viene arrastrando desde casi siempre, sí. Y el hecho de que Lugo y Orense sean un poco aquellas provincias que están en nuestro par, lo que significa es que la pensión no deja de ser un reflejo de tu mercado laboral, ¿no? Si el peso en nuestro mercado laboral del campo es muy alto, si el peso de sector como el sector servicios también es muy alto y en ambos casos los salarios no suelen ser muy altos, evidentemente todas esas cotizaciones trasladadas luego a la pensión dan como resultado pensiones medias más bajas que otras provincias donde esa tabla salarial o tabla de actividades es mucho mejor, ¿no? Industria fundamentalmente. Efectivamente, peor todavía la situación de la pensión media de viudedad en Córdoba respecto a la media española. Creo que una viuda en Córdoba me parece que puede cobrar de media pues, la cantidad más inferior que se pueda cobrar en España. Eso también es muy preocupante, ¿no? Indudablemente eso en el contexto de una mejora de las pensiones, que es uno de los grandes debates que se ha puesto ahora mismo a nivel nacional sobre la mesa y que de hecho va a provocar la comparecencia del presidente del Gobierno, porque la verdad es que este movimiento que se está produciendo ya en la calle de los pensionistas es muy importante, ¿no? Y es muy significativo, y yo creo que hay que tomarse en serio esa cuestión para ver de qué forma podemos solucionar un tema que a la larga las pensiones no van a volver a ser prácticamente como hasta ahora las hemos conocido, ¿no? Los pensionistas de hoy, o los que seamos pensionistas dentro de 20 o 30 años, no vamos a tener el sistema prácticamente que ahora mismo se tiene, ¿no? Yo creo que por un lado está el debate más
cercano y puntual, que es este, pero por otro lado el de gran debate en profundidad es cómo van a ser nuestras pensiones dentro de 10 o 20 años. Efectivamente. Ya para terminar, foto para Tabarnia, tanto en el Córdoba como en ABC. El Córdoba titula: Tabarnia reúne a unas 15.000 personas en Barcelona. ABC, Tabarnia, la Cataluña que se ríe del rodillo separatista, que yo creo que hay que dejarlo, que hay que colocar esto en su justo término, y casi es una parodia del separatismo y de demostrar lo ridículo que en ocasiones puede ser el separatismo. Es un magnífico ejercicio de surrealismo, muy propio de Boadella, por cierto. Llevado a cabo por un talento, desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, como es el de Albert Boadella, ¿no? Es la gran caricatura de lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos meses, ¿no? Y cómo cualquier ingenio malicioso puede calar en la sociedad y convertirse pues en un movimiento subversivo dentro de la subversión. Dentro de la Cataluña independiente se produce otra Cataluña independiente de esa independiente, ¿no? Y pone sobre todo en evidencia el circo que sigue, porque además sigue el circo. Esta semana ya se van a reunir para ver si eligen presidente, y la propuesta de presidente es una persona que está en prisión, que saben perfectamente que no puede ser presidente, y el pulso sigue y va a seguir, ¿no? Pero sobre todo pone de manifiesto esas grietas sociales que hay ahora mismo en Cataluña, que yo sigo insistiendo que es lo más preocupante, ¿no? La convivencia diaria en una zona en la que cada vez se agravan más las diferencias entre los propios, entre los vecinos, entre los familiares, y es lo que va a costar más trabajo de restañar. Y ya 30 segundos para terminar. Ayer hubo elecciones en Italia. No hay datos todavía porque Italia tiene un sistema muy complejo del recuento de votos, y aparte cerraron a las 11 de la noche las urnas, con lo cual es más complicado. Pero sí que los periódicos publican encuestas a pie de urna, y luego los primeros datos han dado de esta mañana como resultado que va a ser complicado gobernar. Vimos también hace unas semanas cómo pasó igual en Alemania. Los pronósticos para España son muy similares. Va a ser muy complicado. Parece que el gran esquema de la socialdemocracia, la democracia cristiana, se ha roto en general. En Europa, al menos, incluso en Reino Unido ya se plantea una opción tipo Macron, tipo Macri, tipo Albert Rivera, si quieres, como alternativa a lo consolidado, y que lo que nos espera es mucha negociación, mucho pacto. En España no sabemos negociar. Son tres situaciones muy distintas. En Alemania están acostumbrados a eso y al final acaban poniéndose siempre de acuerdo, de manera civilizada, formaciones muy distintas, sabedoras del interés general. En Italia ocurre lo mismo que en Alemania, pero siempre con el desorden. Es decir, Italia es un país caótico en lo político, pero acaban poniéndose de acuerdo también, y no sé cómo gobiernan, pero lo hacen, ¿no? Y los italianos siguen aguantando ese desorden, y yo creo que son partícipes y colaboradores de esa situación, ¿no? Porque ahora van a tardar 4 o 5 meses en tener presidente y no sabemos muy bien cómo va a quedar el asunto. En España estamos mucho menos acostumbrados a ello. De hecho, lo que vienen diciéndonos los últimos sondeos es que esa irrupción del fenómeno Albert Rivera y de Ciudadanos va cuajando, se va convirtiendo en una alternativa y sobre todo va creando un triángulo de posibilidades que se va pareciendo más a lo que puede ocurrir en Alemania, ¿no? Parece que una pieza central como Ciudadanos que podría pactar tanto con el PP como con el PSOE, ¿no? Con lo cual eso cambia una cultura que hemos tenido durante décadas en España de bipartidismo. Y bueno, tendremos que adaptarnos también a esa incluso con los dos a la vez, porque en Alemania al final ha habido un pacto del PP y del PSOE alemán con los liberales también. Efectivamente, la gran coalición, que aquí en España sí se me antoja mucho más complicada por nuestra propia forma de ser y nuestra trayectoria política, esas grandes coaliciones. Otra cosa es que entre un tercer invitado y obligue a abrir una bisagra que tenga que llevar a situaciones de PP Ciudadanos, Ciudadanos PSOE, nunca PP PSOE, desgraciadamente, pero sí abra más el juego y la baraja. En Italia llegó a gobernar 5 partidos, la época, el pentapartido famoso, comunistas con democracia cristiana en el mismo gobierno. Sí, bueno, Italia, como hemos dicho, es un auténtico caos, pero al final gobiernan y al final los italianos siguen tirando hacia adelante. Bueno, pues sabremos más datos de Italia, que nos afecta también, como no, en Europa. Italia es la cuarta economía, tercera, cuarta con España, de la Unión Europea, del bloqueo de la Unión Europea, y siempre nos afectará. Mañana más datos. Gracias, Paco. Queda un par de asuntos por, como siempre, las portadas. Le invito a que, como cada día, vayan al kiosco, lo miren en internet e infórmense, porque hay cosas que se me han quedado, no da tiempo para más. Así que, Paco, nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias, Paco. Gracias a ustedes por estar ahí. Como cada día les dejo con Ángeles Mellado y con el de su desayuno, con su café y media. Mañana seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, gracias por su atención.